Listo, solo le damos ingreso ya a los compañeros. Ya se está poniendo bonita, ya se está poniendo interesante esta vaina, como debe ser. Sí, acá estoy tomando nota, Cruz. Vamos a ver. Listo, ya están conectados. Ya están conectados quienes me levantaron la mano. Sí, profe, yo le levanté la mano. A ver, dime, corazón. Bueno, yo tengo entendido, ¿verdad?, que los derechos humanos tienen un alcance universal, mientras que los derechos fundamentales tienen el alcance nacional. Y también tengo entendido de que los derechos humanos están protegidos como por más entidades o tratados, pues como tales. Hay más tratados en eso. Eso es lo que yo tengo entendido. Ok, ok. ¿Quién más? Después vamos a hacer un resumen, una retroalimentación. ¿Quién más me levantó la mano? Junel Castellón, profe. Ok, Para mí los Junior. derechos fundamentales son aquellos que están incluidos en la Constitución y los derechos humanos no tienen como una limitación territorial, sino que aplican no solo, por ejemplo, a un país, sino a todos los que pertenecen dentro del... ¿Aló? Sí, le escucho. Creo que hay Entonces, había un en esta micrófono abierto, síntesis, sí. unos pueden, la diferencia es que deben estar tutelados y los otros no necesariamente. Como por ejemplo en Nicaragua está tutelado el derecho a la vivienda. Sí, sí, ok. Bueno, haciendo la retroalimentación y yéndonos un poquitito más atrás con respecto a la pequeña confusión que tenía la compañera con respecto a lo que son los derechos individuales y los derechos colectivos. Cuando ustedes vean derechos humanos, van a ver algo que es la clasificación de los mismos. Actualmente existen oficialmente 3 generaciones de derechos humanos, una cuarta que digamos que está en construcción. Están los derechos civiles y políticos que básicamente datan o provienen de todos aquellos derechos que surgieron a raíz de la Revolución Francesa. Tenemos los derechos de segunda generación, los derechos colectivos que surgen de lo que es todo el proceso de la revolución industrial, y es donde surgen los derechos colectivos, por ejemplo, los derechos al trabajo, a una remuneración justa, a horarios limitados y adecuados pues para la salud humana, el derecho a la colectividad laboral, que es donde surgen, bueno, todas esas cuestiones. Tenemos una tercera generación de derechos humanos. Yo sé que esto no es parte de la clase, pero realmente si nosotros vamos a entender, si nosotros vamos a ver derecho constitucional, nosotros tenemos que entender de qué estamos hablando, de dónde parte, ¿verdad? Por eso nos tomamos el tiempo para comprender y hablar de estas cosas. Tercera generación surge a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que les decía, ¿verdad? Habíamos pasado 2 guerras terribles, habíamos hecho destrozos en el mundo, y entonces nosotros nos damos cuenta de que necesitamos cambiar el rumbo y que necesitamos solucionar ciertas cuestiones, ¿verdad? O tratar por lo menos de solucionar ciertas cuestiones para evitar todo tener que estarlo resolviendo a través de las armas. Entonces, surge lo que es el derecho de los pueblos, donde vienen todas esas cuestiones que ahora nosotros las escuchamos como comerciales de televisión. El derecho a la autodeterminación, el derecho a la soberanía, el respeto a la condición es decir, hablamos del derecho no de María, de Pedro, de Juan, ¿verdad? Hablamos del derecho de los pueblos en general, de los pueblos del mundo. Y así nosotros hemos ido avanzando y reconociendo diferentes tipos de derechos. La cuarta generación, que es la que está en construcción, digámoslo así, ya contempla, por ejemplo, el acceso de nosotros a ciertas cosas que tienen que ver con la modernidad. Por ejemplo, ahora la declaración,
la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una declaración hace un tiempo que le dio la vuelta al mundo, porque, a ver, ellos decían de que el acceso a la información a través del uso adecuado del Internet debería ser considerado un derecho humano. Y entonces empezó a circular así en el mundo como el Internet es un derecho humano, porque nosotros somos especialistas en tergiversar todo, ¿no? Y ustedes han de haber leído en algún momento, donde decía el Internet ahora, el acceso a Internet es un derecho humano. Y entonces resulta de que los gobiernos tienen que garantizarnos a nosotros que todos, sin excepción, tengamos derecho al Internet, etcétera, etcétera. Y se armó lo del alboroto, ¿verdad? Entonces, bueno, existen esas diferencias de derechos, pero esos siguen siendo derechos humanos que se encuentran protegidos, por decirlo así, en una serie de instrumentos internacionales. Se encuentran reconocidos, se encuentran protegidos, reconocidos porque los instrumentos dicen que se deben garantizar. Protegidos porque existen instancias internacionales a las cuales se puede acudir cuando el señor Estado, su papá Estado al que usted pertenece, por algún tipo de razón, no ha habido una adecuada tutela y entonces existen otro tipo de instancias internacionales, ¿ya? Entonces sí existe un complejo normativo y un complejo procesal al respecto de manera internacional. Ahora bien, efectivamente, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, nosotros nos estamos refiriendo a aquellos derechos humanos que se encuentran protegidos y tutelados por la Constitución de nuestro país. Entonces, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales consiste en el reconocimiento y la protección estatal. ¿Verdad? Entonces, por eso existe esa frase muy común, pues, sobre todo entre nosotros los internacionalistas, de que todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, ¿verdad? Porque hay derechos humanos como tales, pero que por una o por otra razón, algunas veces no se encuentran reconocidos dentro de nuestras constituciones políticas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, nosotros estamos hablando de que el señor Estado lo tiene recogido en la Constitución política y que por tenerlos recogidos en la Constitución política y todo eso, entonces ha creado procedimientos especiales para que nosotros podamos exigir la tutela de ese derecho. Ha creado instancias adecuadas a las cuales nosotros podamos recurrir para la tutela de esos derechos. Ha creado mecanismos, ha creado recursos, ha creado ley, ha creado todas las condiciones necesarias para que yo, señor ciudadano, ¿verdad?, pueda exigir la tutela, el reconocimiento o el resarcimiento de esos derechos. ¿Verdad? Entonces, no sé si nos queda clara la diferencia y la similitud. ¿Nos queda? ¿O hay algún otro comentario, pregunta al respecto? ¿No? Sí, no, tal vez, a lo mejor. Profe, Dime, Isabel. entonces, los derechos fundamentales son humanos, pero se vuelven fundamentales al estar plasmados en la Constitución. Correcto. Y hay derechos a que, a pesar de ser, que corresponden a los derechos humanos y que no necesariamente están plasmados en la Constitución, no son fundamentales, o me equivoco. Es correcto, así es. Se les ocurre a ustedes algo así, porque yo sé, yo pasé, bueno, yo he pasado por eso de estudiante y todo eso, y yo me quebraba la cabeza y yo decía, pero ¿y cuáles derechos no reconoce la Constitución como derechos humanos? ¿Se les ocurre algún ejemplo?
Pues la verdad no. Ninguno. No. Ah, y, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El derecho al matrimonio igualitario. Tiene razón. Considero que debería ser un derecho humano. Es Que un debería derecho, estar bueno, fundamentado en la Constitución. bueno, miren, es un derecho humano desde el punto de vista de que todos, sin excepción de género, sin excepción de sexo, y todo, todos tenemos derecho a tener una pareja, todos tenemos derecho a tener una familia. Desde ese punto de vista, es un derecho fundamental. Las constituciones políticas garantizan, ¿verdad?, el matrimonio, garantizan la familia y todo esto, pero hacen la excepción, por lo menos las nuestras, ¿no? Hacen la acepción, perdón, a que el concepto de matrimonio debe ser entre personas de diferente sexo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como derecho humano está, porque indistintamente de tu orientación sexual o del género que tú quieras desarrollar socialmente hablando, a ti el Estado no te prohíbe enamorarte, no te prohíbe tener una pareja. Me explico, entonces, es un derecho humano y se te entiende como un derecho humano. Pero nuestra constitución y nuestro sistema, por decirlo así, no permite dar el paso hacia una protección legal de ese derecho. Tú puedes tener una pareja de tu mismo sexo, pero legalmente no puedes tener un reconocimiento, ¿ya? Allí estriba una diferencia importante. Igualmente podemos hablar con el derecho a la adopción. Es decir, si estamos hablando de una pareja igualitaria, no tienen acceso a adopción. Igualmente podemos hablar de lo que es, por ejemplo, el derecho al aborto. En muchas otras sociedades existe una autorización legal, un derecho fundamental de poder acceder en determinadas circunstancias a poder abortar legalmente. Nosotros tenemos esas limitaciones. Entonces ahí, como ven ustedes, lo que pasa es que nosotros, hasta que no estamos en este tren del derecho, no tenemos la oportunidad de ir desglosando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero la carrera nuestra es tan linda, muchachos, tan amplia, que por eso el resto de carreras dicen que nosotros nos creemos todólogos, ¿ya? Pues tenemos que ver todo y desglosar todo, pero nuestra carrera es tan linda que cada cosa que está a nuestro alrededor está regulada por el derecho. Prácticamente todo lo que es la vida en sociedad y la vida en familiar inclusive está regulada por el derecho. Su casa está regulada por el derecho, es decir, usted para poder comprar su techo, usted tuvo que accesar a un crédito que está regulada por el derecho mercantil y el derecho civil, ¿no? Para comprar su vehículo igual. Que usted lo compró de un solo, no se tuvo que meter a un crédito, ok, pero usted tuvo que regular su posesión. ¿De qué forma? A través de un instrumento legal que se llama escritura de compraventa, ¿verdad? Con la persona que le asiste a usted en su casa, tuvo que haber hecho un trato, ya sea un contrato formal escrito o ya sea un contrato verbal, que en el derecho laboral el contrato verbal es jurídicamente aceptado y esta persona que trabaja conmigo, aunque no tenga un contrato escrito, si yo le incumplo, puede llevarme a un proceso administrativo o puede llevarme a un proceso jurisdiccional en lo laboral. Entonces, todo alrededor en la vida suya está plasmado, hasta el árbol de la acera. Porque si usted quiere mochar ese árbol que está ahí en la acera, usted tiene que ir a pedir autorización a la alcaldía. Entonces, esa es la importancia, muchachos, de poder conocer todo este tipo de cosas. Y en esta materia, en el derecho constitucional y todo eso, es la materia precisa en la cual nosotros podemos entender estas diferencias que por muy pequeñas que sean o por ser pequeñas muchas veces no logramos dimensionar, hacen una gran diferencia en lo que es la estructura y la protección del derecho. Ok, eso fue, digamos que una introducción a todos estos temas que vamos a desarrollar en el transcurso de la materia.
Y ahora vamos a hablar de lo que es el derecho procesal. Ya nosotros ya conocemos que el derecho adjetivo es un derecho que tiene que ver con los procesos. Si ya sabemos que el derecho procesal, cuando hablamos como tal, estamos hablando de un derecho adjetivo. Ya no se nos olvida. Ok, pero cuando queremos dar una concepción de lo que es el derecho procesal, la tenemos en pantalla, una concepción doctrinal. El derecho procesal está constituido por el conjunto de procedimientos. ¿Cuáles son esos procedimientos? En el caso concreto del derecho procesal constitucional, nosotros nos estamos refiriendo a los diferentes recursos, a las diferentes acciones que se prevén en el tema específico constitucional. Entonces tenemos, por ejemplo, la acción de amparo, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el derecho procesal se constituye por el conjunto tanto de los procedimientos como de los órganos que son los competentes para tutelar, ¿verdad?, esos derechos a través de esos procedimientos. No sé si me explico con esto. Si no, me preguntan, pues. Lo conversamos. Entonces, ¿cuáles son esos órganos? Bueno, como veíamos la semana pasada y como revisaron en su material, el Estado está estructurado en diferentes órganos, ¿verdad? El órgano que tiene que ver con el aspecto jurisdiccional o el aspecto judicial, pues es el órgano judicial que está estructurado a la cabeza con la Corte Suprema de Justicia y luego con todo su engranaje institucional, ¿verdad?, que está compuesto por juzgados, por salas, en el caso, por ejemplo, de las apelaciones y todo eso. Entonces, por toda esa estructura. El órgano judicial es todo, todo, aunque nosotros tendemos a creer de que se concentra de manera exclusiva en la Corte Suprema de Justicia. Realmente, cuando nosotros hablamos de órgano judicial conforme a lo que dicta la Constitución, nosotros nos estamos refiriendo a todo el aparato jurisdiccional del Estado. Claro, en la cabeza o a la cabeza de todo ese aparato se encuentra la Corte Suprema de Justicia, que está representada por 16 magistrados, que son algo así como los jueces superiores, ¿verdad? En el caso de nuestro país son 16 según la Constitución. Y esa Corte Suprema de Justicia está también debidamente organizada. Está separada por una sala de lo civil, una sala de lo penal, una sala de lo contencioso administrativo, una sala constitucional. Y al entendido de que cuando nosotros hablamos de la Constitución nos estamos refiriendo a la norma suprema del Estado, entonces en ese entendido, la sala de lo constitucional es como la prima madre, ¿no?, de lo que es la Corte Suprema de Justicia y de lo que es todo el órgano judicial del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la sala de lo constitucional la encargada de interpretar la norma constitucional. Si existe alguna duda con respecto a la aplicación de la norma, si existe o surge, digamos, de parte del legislativo una ley que contrarie una norma constitucional, si existe una situación en la cual a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos se le han vulnerado derechos fundamentales y ha pasado por el debido proceso interno para exigir el reconocimiento o el resarcimiento de ese derecho y no ha sido posible, entonces ellos son los que ven también el recurso de amparo, ¿verdad? Y la sala de lo constitucional es como la puerta de cierre, la puerta de salida del tema constitucional a nivel estatal, ¿verdad? No sé si me explico con esto, es decir, existen procedimientos administrativos previos antes de llegar a un proceso de amparo o a una acción de amparo. El proceso administrativo que llevan las cosas va a depender
de qué tema se esté realizando, ¿verdad? Pero la instancia final o el puerto final de esto lo constituye la Sala Constitucional. Y lo que ellos dicten o interpreten sobre esa situación es la puerta final, es la puerta de cierre con respecto al tema en el contexto nacional. Después de eso, bueno, como les decía, ya en el moderno derecho internacional existen otras instancias de carácter internacional a las que definitivamente se pueden recurrir con el debido procedimiento. Pero como nosotros estamos ahorita hablando del engranaje nacional, entonces la Sala de lo Constitucional es la puerta de cierre, es la última palabra. ¿Verdad? Entonces son los señores de la Constitución. Ahora bien, existen otros países donde debido precisamente a la relevancia del tema, consideran de que debe ser un órgano independiente a la Corte Suprema de Justicia el que debe velar por estos casos. En esas situaciones hay países que crean un tribunal específico de carácter constitucional. Aquí en Centroamérica tenemos a Guatemala. A Guatemala nada más, que tiene su Corte de Constitucionalidad aparte de la Corte Suprema de Justicia. El resto de países tenemos salas especiales, salas específicas en las cuales se ven los casos constitucionales. Pues entonces, resumiendo, el derecho procesal constitucional está constituido por el conjunto tanto de procedimientos como de órganos que son los encargados de preservar la supremacía de la Constitución a través del debido ejercicio de lo que es un seguimiento y un control de constitucionalidad que lo vamos a ir estudiando pues en las próximas clases. ¿Verdad? El derecho constitucional incorpora a la estructura normal del derecho normas especiales destinadas a proporcionar una protección efectiva, una protección adecuada, ¿verdad? A través de un debido proceso. Lógicamente, artículo 34 de la Constitución, el derecho al debido proceso, un derecho fundamental, ¿verdad? El debido, lo que es la protección efectiva de la Constitución. Entonces, el derecho constitucional adjetivo es el que regula los actos y procedimientos de todos los procesos constitucionales. Y el derecho procesal constitucional orgánico es el que se refiere precisamente, lo dice, orgánico. Se refiere a la estructuración del órgano de control. ¿Y cuál es el órgano de control? ¿Verdad? Para el caso nuestro, el órgano de control es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el marco regulatorio que existe para el derecho constitucional, para el derecho procesal constitucional aquí en Nicaragua? Pues lógicamente la prima norma, que es la señora Constitución Política, ¿verdad? Que es la norma que está por encima de prácticamente todo. Y también se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, que se toma como una norma de carácter supletorio cuando es necesario, pues, utilizarla. Ya ustedes entienden el concepto de supletorio. ¿Qué son entonces las garantías fundamentales? Las garantías fundamentales son el conjunto de instrumentos jurídicos y extrajurídicos por lo que se busca asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Los jurídicos, ¿cuáles son los jurídicos? Bueno, aparte de todo lo que es la norma sustantiva, se encuentran también todos aquellos compromisos internacionales que constituyen un vínculo jurídico con los estados con los que se trata. Estamos hablando de lo que son los tratados, las convenciones, etcétera, etcétera. ¿Qué son entonces los extrajurídicos? Bueno, los elementos extrajurídicos básicamente radican en aquellos instrumentos que por no tener un carácter vinculatorio, es decir, obligatorio, ¿verdad? Por no tratarse de un tratado, pero sí siguen formando parte del conjunto de normas, ¿verdad? Para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Ejemplo
ejemplo primordial, ejemplo por antonomasia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es un tratado, como les decía, pero tiene una enorme validez moral, sobre todo, y es quizá la declaración de las Naciones Unidas que, siendo sencillamente una declaración, goza no solo de mayor aceptación, sino que de mayor, pues, cumplimiento dentro de la historia moderna del derecho de las naciones. Las garantías fundamentales, además, lo constituyen las reglas relativas a la defensa del estatuto personal del individuo que se aplican en cualquier circunstancia. ¿Qué significa estatuto personal del individuo? Es lo que hablábamos nosotros al principio de la clase. Son todos aquellos derechos mínimos que este y cualquier Estado, indistintamente de nuestra condición e indistintamente de nuestra nacionalidad, el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿verdad? Todo Estado, indistintamente de mi condición, me tiene que garantizar la vida, ¿verdad? Si a mí me llevan preso siendo extranjero porque cometí un delito, pues una infracción a las leyes nacionales, lógicamente estoy sometido a las sanciones, pues, a las sanciones de la ley que infringí. Si a mí me llevan detenido, igualmente el Estado tiene la obligación de garantizarme las condiciones mínimas. ¿Qué significa? O sea, acceso a la salud cuando sea necesaria, los tiempos de comida cuando sea necesaria, techo y cobijo en las condiciones, pues, mínimas para que no peligre mi vida, seguridad dentro de lo que son las cárceles, ¿verdad? De protección, etcétera, etcétera. Las condiciones mínimas, indistintamente de que usted haya cometido, o sea, las cuestiones que haya cometido, ¿verdad? Todas estas reglas, además, se encuentran en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Cuando ustedes vean otro tipo de materia, van a ver cuál es la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ahora bien, como les decía al principio también, en situaciones de crisis o de estado de emergencia o de estado de excepción, como se le llame, los estados no pueden bajo ninguna circunstancia derogar o modificar ciertos derechos que están previstos por los convenios de derechos humanos. Estas normas se les conoce internacionalmente como las normas de jus cogens, que significa las normas de ineludible cumplimiento y constituyen, pues, la base mínima, la base elemental de la protección de los derechos humanos. Estas son inderogables. Sin embargo, no todas las normas de derechos humanos constituyen jus cogens, no todas, porque hay algunas que, como les decía, en razón de un estado de emergencia o de un estado de excepción, sí pueden ser suspendidas temporalmente, pero esa suspensión tiene que estar debidamente regulada por la ley. Generalmente se llama ley de emergencia nacional, ¿verdad? Y además esta ley de emergencia siempre está elevada al rango constitucional. ¿Por qué? Porque es una ley que, a pesar de ser una ley que se emanó en un segundo plano, por decirlo así, se emanó por lo que significa, que significa regular una emergencia y suspender ciertos derechos en ese estado de emergencia, necesita el rango constitucional para poder ser cumplida. De lo contrario, si está al rango o al nivel de las otras leyes secundarias, entonces no podría tener la facultad de poder regular en cuáles situaciones existe esta suspensión de derecho. Ok, esas son las garantías fundamentales. Entonces, ¿qué son las garantías constitucionales o las garantías de la Constitución? Cuando hablamos de garantías constitucionales, nos estamos refiriendo a los derechos públicos que se convierten en una obligación de respeto de las autoridades. Es decir, las garantías constitucionales básicamente establecen o limitan el poder público, ¿verdad?
un poder público tiene obviamente todas las facultades de ley para poder regular de manera coercitiva e inclusive a la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, ese poder público debe tener un límite, porque imagínese usted, si no lo tuviera, entonces todos seríamos esclavos. Entonces, el poder público debe tener un límite, y ese límite precisamente lo establecen las garantías de la Constitución, ¿verdad? Entonces, de repente a usted lo llevan detenido sin cumplir con todos los requisitos que establece la ley, y sobre todo sin cumplir con el artículo 34 de la Constitución, que es el debido proceso. Entonces, usted tiene derecho, su abogado, su familia tienen el derecho de recurrir al habeas corpus, o de recurrir pues a lo que es el recurso de exhibición personal, ¿verdad? Entonces, exigir que se lo dejen ver, que se le dé información a la familia de las condiciones en las que está el detenido, de cómo está el detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver, por supuesto, más adelante vamos a ver los presupuestos para cada uno, las condiciones para cada uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las garantías constitucionales precisamente nos ayudan, nos garantizan a que los poderes públicos tengan un límite en cuanto al ejercicio coercitivo que tienen con respecto a nosotros. Miren ustedes la importancia y el impacto, ¿verdad?, de lo que son las garantías constitucionales. Nos vamos a quedar hasta acá por el momento. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? Yo creo que ustedes me dejan hablar sola, muchachas. ¿Pregunta, duda? No, pero todo bien, muy claro. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir. Estén pendientes, por favor, de sus tareas. Recuerden que las tareas se vencen los viernes, un día antes de las clases, para que no se me pierdan, ¿verdad? Nos estamos viendo entonces la próxima semana, chicos. Cuídense.